Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este noticiero especial sobre los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Hoy les vamos a estar presentando 5 casos recientes en México, donde estos derechos fueron violentados. Y también vamos a reflexionar sobre lo que está pasando y por qué es tan importante hablar de esto. Comencemos. Este video es una producción del equipo número 6 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Psicología, elaborado como parte de la evidencia 3. Cada una de nosotras participa en la conducción, análisis y presentación de las noticias que se verán a continuación. Nuestra primera noticia ocurre en Zacatecas, donde alumnas de secundaria denunciaron que sus rostros fueron usados sin permiso para crear imágenes sexualizadas mediante inteligencia artificial. Los agresores tomaron fotos de redes sociales y las editaron para producir contenido explícito. Estas imágenes circularon entre compañeros y en algunos casos fuera de la escuela, provocando humillación y daño emocional a las víctimas. Los derechos violentados fueron derecho a la intimidad, derecho a la privacidad digital y el control de los datos personales, derecho a la integridad emocional y psicológica y derecho a la educación en un ambiente libre de violencia. Y lo más fuerte es que este tipo de violencia ya se está normalizando. Mucha gente cree que como es digital, no pasa nada, pero sí se destruye la vida de las chicas. Además, casi nunca hay consecuencias. Si no se toman medidas reales, cualquiera puede terminar siendo una víctima. La segunda noticia viene de Puebla, donde organizaciones feministas han exigido que el asesinato de Chelly sea investigado y sentenciado como feminicidio. Aunque existen elementos que indican violencia de género, las autoridades han retrasado o evitado la reclasificación, lo que las familias denuncian como revictimización institucional. Los derechos violentados fueron los siguientes: el derecho a la vida, el derecho al acceso a la justicia y a una investigación con debida diligencia, derecho a la reparación integral del daño y finalmente el derecho a la no discriminación por razón de género. Y esto demuestra lo difícil que es para las familias conseguir justicia. Les piden 1000 trámites y aún así no quieren reconocer el feminicidio. Es como si el sistema dudara siempre de las mujeres. Y mientras eso pasa, la violencia sigue creciendo. En la tercera noticia, una mujer trans en Puebla fue atacada físicamente y arrojada a un barranco. Las organizaciones locales calificaron el hecho como un crimen de odio motivado por transfobia. La víctima sobrevivió, pero sufrió lesiones graves y daño psicológico. Los derechos violentados fueron derecho a la vida y a la integridad física, derecho a la identidad de género y el reconocimiento de su dignidad, derecho a la igualdad y a no ser discriminada, derecho al acceso a medidas de protección y a justicia especializada. Lo más triste es que estos casos casi siempre se minimizan, como si la vida de una mujer trans valiera menos. Por eso es tan importante llamarlo crimen de odio, porque eso es exactamente lo que es. Ahora yo les voy a hablar de la cuarta noticia que fue reportada por la agencia Presentes. En solo 2 semanas, 5 personas de la comunidad LGBT fueron asesinadas en distintos estados del país. Activistas advierten que muchos de estos casos muestran patrones de discriminación y falta de investigación con perspectiva de diversidad. Los derechos violentados fueron los siguientes: el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, el derecho al acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos y el derecho a la seguridad y a vivir sin miedo por quien se es. Y aunque suene fuerte, esto pasa todos los días. Hay gente que sigue pensando que la diversidad es un problema cuando la violencia es el verdadero problema. Si no se protege a la comunidad, estos crímenes van a seguir en la impunidad. Para cerrar las noticias, el INEGI reportó que alrededor de 18.9 millones de personas en México fueron víctimas de ciberacoso durante el 2024,
Los principales afectados fueron mujeres, adolescentes y personas LGBT. El ciberacoso incluye amenazas, difusión de datos personales, suplantación y difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Los derechos violentados fueron derecho a la seguridad digital y a la protección de datos personales, derecho a la integridad emocional y psicológica, derecho a la libertad de expresión sin ser hostigado y derecho a un entorno virtual y físico libre de violencia. Aquí se nota clarísimo que las mujeres y los jóvenes reciben los ataques más fuertes. A veces son insultos, a veces amenazas, a veces extorsión. Es súper importante no normalizarlo y aprender a denunciar. Después de revisar estas noticias, queda clarísimo que tanto las mujeres como la comunidad LGBTQI+, siguen enfrentando formas de violencia que deberían estar erradicadas. Estas violencias afectan la vida, la integridad y la dignidad de las personas. Informarnos, denunciar y exigir respuestas efectivas de las autoridades es una tarea de todas y todos. Y aunque a veces parezca que estas situaciones son muy lejanas, la realidad es que pueden ocurrir en cualquier espacio. Por eso es tan importante visualizarlas y no dejar que se normalicen. Hablar de estos temas es un paso súper necesario para construir una sociedad más segura y más consciente de los derechos que deben protegerse siempre. Eso fue todo. Gracias por acompañarnos a mí y a mis compañeras en este noticiero especial. Esperamos que toda esta información ayude no solo a generar conciencia, sino también a motivar pequeñas acciones desde cada persona. Compartir lo que aprendemos, cuestionar la violencia y apoyar a quienes la enfrentan. Nos despedimos por ahora, pero seguiremos comprometidas con seguir informando y dando voz a estas realidades. Nos vemos pronto.